Volvemos a reunirnos con Liat Alman. Bienvenida, Liat. Gracias, Raquel, por tenerme en tu programa. Es un placer, aunque el tema que tratamos no es el mejor. Ya saben nuestros oyentes que estamos gracias a la Liga Antidifamación, de la que Liat Alman es la delegada, la responsable de esta asociación, de esta entidad para América Latina. Ya recorremos esos mitos del antisemitismo que seguimos, que se siguen manifestando hasta hoy. Y hoy regresamos de alguna manera al medievo, pero con conexiones con el presente, como casi siempre los mitos que hablan de antisemitismo, ¿no, Liat? Así es, Raquel. Y como bien dices, son temas muy desagradables para nosotros que lo vivimos muy de piel, pero es importante en pro de la educación y en pro de poder conseguir un poco la explicación y también conseguir aliados que entiendan y que puedan participar un poco en la aclaratoria de este tipo de mitos. Em, Hoy vamos a hablar del quinto mito dentro de los siete que tenemos, que es el mito del libelo de la sangre. ¿Qué significa el libelo de la sangre o acusación de asesinato ritual? Es uno de los mitos antisemitas más antiguos, persistentes, y sostiene falsamente que los judíos asesinan a no judíos, especialmente a niños, para usar su sangre en rituales religiosos. O sea, es una teoría de conspiración terrible que lamentablemente, como dices tú, originado en Inglaterra del siglo XII, pero extendido por Europa medieval e incluso la Europa moderna. Este mito ignora lo principal, que la ley judía prohíbe el consumo de sangre del todo. Entonces es una mentira sobre una mentira y a pesar de ello ha servido durante siglos para deshumanizar a comunidades judías y justificar cosas como pogromos, expulsiones, torturas, asesinatos. Y bueno, es muy lamentable. En la actualidad, ese mito no ha desaparecido, lamentablemente, ha mutado, he tomado nuevas formas y acusaciones, como un supuesto, por ejemplo, tráfico de órganos, eh, donde se le atañe a los israelíes de alguna manera que quieren matar gente para traficar sus órganos. O, por ejemplo, caricaturas de líderes judíos bebiendo sangre palestina. Y eso circulan ampliamente en redes, lamentablemente, en discursos políticos y sobre todo desde el 7 de octubre lo vemos más y más presente. Tenemos muchos Entonces, ejemplos, sí, en la actualidad de ese mito terrible, ese libelo de sangre, y en el pasado aquí en España, bueno, innumerables, ¿no? ¿Quieres destacar mm, alguno de los más llamativos? sí, cómo no, mira, para conocer el mito, te digo, uno de los más comunes que se repiten a lo largo de la historia, pero también que se traen al día de hoy, es el mito de la matzá de Pesaj, ¿ok? El pan asimo que comemos durante nuestras Pascuas. Muchos cristianos medievales creyeron que los judíos necesitaban la sangre cristiana para preparar ese panacimo, esa matzá de pesa, y que lo bebían como una bebida medicinal o afrodisíaca. Este, ese persiste hoy en día con esa dinámica y esa tergiversación de que el israelí, el judío, el israelí quiere matar a niños palestinos de alguna manera para también beber su sangre o por razones de genocidio o por razones de que a propósito los están matando a niños y lo vemos hoy en discursos políticos ahora, en estos días. Y ese es el más común. ¿Cómo surgió este mito? En Norwich, en Inglaterra, en el siglo XII, cuando el monje Tomás Mamut acusó a los judíos locales de asesinar a un niño llamado William en una supuesta recreación de la crucifixión. Lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? De ese libelo también, de que los judíos fueron responsables de la crucifixión, de la matanza de Jesús. Entonces, todo esto cuando se mezcla y se trae a temas contemporáneos, sigue lamentablemente persistiendo. Lo más importante es saber que contradice la propia fe y la religión judía.
la ley religiosa del kashrut, de comer de una manera limpia, de una manera como está expuesta en nuestros libros sagrados, prohíbe explícitamente el consumo de cualquier tipo de sangre humano o animal, lo que hace que esa acusación sea religiosamente imposible. También no tiene fundamento histórico, ningún papa, ninguna autoridad religiosa, no hay evidencia histórica, no hay respaldo, jamás esta acusación ha podido ser verificada. Por el contrario, varios papas la han rechazado oficialmente como un mito infundado. Eso si queremos conocer el mito. Em, para observar ese mito, lo hemos dicho en otras anteriormente, esa imagen de sed, de sangre, de que el pueblo judío, y sobre todo se amplifica durante las guerras, ¿no? Y lamentablemente llevamos ya casi 3 años desde ese fatídico 7 de octubre del 2023, donde han habido permutaciones de una misma guerra de defensa que Israel se ha tenido que defender en contra de sus atacantes y este mito empieza a recurrir, sobre todo en redes sociales, donde se estima que y donde se observa que prácticamente Israel a propósito está matando a palestinos y sobre todo se deshumaniza aún más cuando se habla de matar niños palestinos. Ojo, si bien las guerras son muy difíciles y si bien hay inocentes, niños, incluso niños inocentes palestinos que han estado atrapados en esta guerra y podemos luego hablar de quién es el responsable de que algunos de estos objetivos o algunos de estos niños, digamos, hayan fallecido, si es el mismo Hamas que los pone en la cruz del fuego o si es realmente un error estratégico o es de alguna manera se puede desglosar lo que es una guerra sin necesariamente entrar en estos prejuicios que de alguna manera no solamente dicen que se quieren matar personas palestinas, sino también que Israel está cometiendo un genocidio, que es el nivel de sangre máximo. Porque si bien sabemos, Israel no quiere cometer genocidio, sino al revés, jamás de alguna manera si pudiese, y algunos de los otros grupos terroristas, si pudiesen eliminar al Estado de Israel, si no hubiera esa defensa del Estado de Israel, ahí viéramos un poco más esa noción de eliminar a un pueblo entero. Interesante, Liat, que esa acusación de genocidio, bueno, la interpretes como la gran actualización de este libelo de sangre. Le recordamos a nuestros seguidores que todos los ejemplos de los que ha hablado Liat y más pueden encontrarlos en el enlace que les ponemos en cada ocasión que nos reunimos con Liat Alman para que tengan toda la información y todos los instrumentos bueno, para luchar contra este mito. ¿Cómo podemos hacerlo, Liat? ¿Cuáles son las herramientas que nos proporciona ADL? Mira, primero y principalmente es toda la parte de educación. Entonces, ¿cómo mirar el eje central? Recordar que la ley judía prohíbe el consumo de cualquier sangre. El mito religioso y el hecho es imposible desde su origen. Cuestionar la acusación de inmediato, ¿no? No dejar pasar caricaturas que parezcan algo inofensivo o comentarios a publicaciones o en redes, esa tergiversación de esa sed de sangre o el canibalismo ritual o de alguna manera poner en contexto político ese mito del libelo de sangre. Ofrecer el contexto histórico, ¿no? Explicar que esto es un tema que llevamos desde medieval, como lo acabamos de decir, que se ha transformado a través del tiempo. Y también diferenciar entre crítica política y el odio antisemita. O sea, distinguir entre, si bien pueden haber algunas razones por las cuales se critica una estrategia militar o se critica alguna manera de cómo se está desarrollando una guerra de defensa, es muy diferente a tratar de imponer esta mentira de que Israel lo está haciendo a propósito para eliminar un pueblo, etcétera. Evitar la trivialización del término también, no decir que todo es libelo de sangre, es también estar muy bien informado, pero al mismo tiempo poder diferenciar entre esa crítica y
entre la realidad que está sucediendo en el espacio, sobre todo durante guerras. Y tomar en serio las alarmas, ¿no? O sea, si hay alguien radicalizado no lo vamos a poder cambiar, pero también estar pendiente de esa radicalización y de poder entender cómo esto puede ser peligroso al propagarlo. Por último, y esto es para este mito y para cualquier otro mito, verificar las fuentes de quién está dando o imponiendo ese mito, pero también ver cuáles son las fuentes de aquellos que están defendiendo esa noción de que no es cierto, ¿no? Entonces, siempre buscar, tanto en Radio Sefarad como en ADL, tenemos excelentes fuentes y tenemos hechos, porque muchas veces suposiciones conllevan esas teorías de conspiración. Pues completísima la información, la ayuda, los consejos. Esperamos que esta serie de programas les sirvan para hacerse de alguna manera activistas en la lucha contra el antisemitismo. Esa lacra, bueno, los informes que emite ADL son estremecedores sobre el aumento en los países del J7. Que si quieres explicarnos un poco, Liat, qué es Sí, para... sí, cómo no. Mira, justo antes, en julio del 2023, ya llevamos 3 años, antes del 7 de octubre, eh, ADL impulsó junto con las 7 diásporas judías más grandes, los países donde vive el 90% de la diáspora judía, lo que llamamos el J7. ¿Quiénes son estos países? Estamos hablando en Europa, de Inglaterra, de Alemania, de Francia y luego Australia, Canadá, Estados Unidos y Argentina. Esos son los 7 países donde más o menos vive el 90% de la diáspora fuera de Israel. ¿Qué pasa? Estos países tienen más o menos comunidades judías del mismo tamaño y enfrentan más o menos desafíos similares. Entonces, decidimos unirnos nada más para poder verificar cuáles son los desafíos, cómo está actuando cada quien, qué consejos tienen, qué transversalidad puede haber. Y sucede el 7 de octubre. Al principio pensamos que iba a ser algo productivo, pero periódico. Y desde el 7 de octubre nos hemos estado reuniendo de manera virtual prácticamente una vez cada 2 semanas, una vez, a veces hasta una vez a la semana, dependiendo del tiempo. Entonces el J7 lo que trata de ver es esos patrones. Y en nuestro último informe, que sí salió hace un par de semanas, es nuestro segundo informe que hemos hecho, de todas las comunidades, estas 7 comunidades, cómo han enfrentado el antisemitismo y cuáles han sido los incidentes. Y los resultados que hemos encontrado, que en estas 7 comunidades ha habido 23.000, más de 23.000 incidentes solo en estas comunidades, sin hablar de otras comunidades que si bien son muy importantes, son más pequeñas. Eh, Eso significa, si nos vamos al 2022 hasta el 2025, es decir, antes de la guerra del 7 de octubre, porque sabemos que eso impulsó un auge mucho más grande, la tendencia es que el crecimiento ha sido de 137%. Todavía no hemos llegado a lo que supuestamente era la normalidad, que hoy en día es una nueva normalidad. ¿Ok? Que estamos aún 137% por encima como grupo de estos 7 países de lo que estaban en 2023. Y te digo, en términos de actos de violencia, estamos casi un 100%, un 97% por encima. Que también salió en este informe que en el 2025 ha sido el año más letal. Han habido 20 personas judías que han muerto en Inglaterra, en Manchester, en Australia, en Bondi Beach, en Estados Unidos en 2 incidentes, uno en Washington y otro en Boulder. 20 personas perdieron la vida y los incidentes que estamos viendo son más violentos, ¿ok? Golpizas, no es solamente violencia, sino también es vandalismo y también es acoso verbal. Entonces, subió la violencia, estamos en una nueva normalidad. Los números son espeluznantemente altos y lamentablemente como judíos no nos podemos quedar callados. Tenemos que alzar la voz. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? Programas como el tuyo para poder exponerlo. También
con gobiernos tanto a nivel federal como a nivel estatal, como a nivel municipal. Tratamos de poder entender que esto es un fenómeno que va más allá de una persona o una comunidad, que necesitamos aliados, que necesitamos que los gobiernos, muchos de ellos tienen leyes, pero es difícil aplicar esas leyes. Entonces, que los actos de antisemitismo se penalicen con la máxima posibilidad legal, y también con compañías no solamente de redes sociales, sino también de inteligencia artificial, que su responsabilidad, que está mucho en sus términos de uso, las aplique. Como te digo, este ha sido el año, el 2025 fue el año más letal, el 26 se vislumbra también muy elevado, y fue el más letal, ¿sabes desde cuándo? Desde el ataque a la AMIA hace 32 años en Argentina. Entonces, estas tendencias no se pueden ignorar, y agradezco enormemente, Raquel, que tú y tu equipo las expongan. No, gracias a ti, Liat, por eso, por ofrecernos estos datos, por ese trabajo que hacéis en ADL y por contarlo aquí en Radio Separat. Te esperamos en el próximo encuentro en esta serie de programas en las que batallamos contra el antisemitismo y sus mitos. Muchas gracias. Gracias a ti, Raquel.